y oremos juntos. Tome su Biblia. Dígale: Señor, te doy gracias esta noche por lo que voy a recibir. Abre mi entendimiento, Señor. Haz una operación especial esta noche en mi vida, en mi espíritu. Y abre mi entendimiento, Señor. Quiero comprender acerca de tu sabiduría. En el nombre de Jesús, danos tu voz y tu consejo. Y permítenos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento a la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tome asiento, por favor. Abra su Biblia. Abra su Biblia o celular, lo que haya traído para buscar la palabra de Dios, por favor. Mire, quiero llevarle en este momento a Mateo capítulo 15, verso 10 hasta el 19. Mateo capítulo 15, verso 10 hasta el 19. Dice la Escritura de esta manera: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Oíd y ¿qué? Fíjese bien lo que Jesús les está diciendo. Oíd y entended. No solamente oír, sino también ¿qué? Entender. Porque podemos oír muchas cosas, pero no entenderlas. Y si no las entendemos, en realidad no tienen ningún efecto transformador en nuestra vida. Cuando tú un día entendiste, escuchaste que algún maestro explicó cómo hacer la operación de la resta, por decir algo, lo pudiste haber escuchado, pero solamente hasta que realmente pusiste tu oído atento para entenderlo, fue que la resta se pudo entender en tu mente y de ahí en adelante tú la pudiste desarrollar. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Es lo mismo en la Escritura. No se trata solamente de oír, se trata de entender. ¿Ok? Vamos al verso 11. Dice el verso 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Muchas personas se cuidan de lo que comen para que no les caiga mal, ¿verdad? Para que su cuerpo funcione correctamente. Pero Jesús está diciendo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Ok? Lo que viene de adentro hacia afuera. Verso 12. Dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Observe esto. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Escúcheme, yo no sé si esta palabra le va a caer bien a usted o le va a caer mal. Cuando un siervo de Dios habla por la voz de Dios y no le importa lo que en todo caso alguien pueda pensar acerca de si le va a caer bien o si le va a caer mal. ¿Cuántos me están entendiendo? Simplemente habla por la boca de Dios, por la voz de Dios. Así era Jesús, hablando solamente por la voz de Dios, sin importar lo que el público en todo caso pensara: esto me agrada, esto no me agrada. Yo simplemente vengo a traerle la palabra de Dios. Verso 13. Dice el verso 13: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será ¿qué? A ver, vamos a leer todos juntos este verso. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será ¿qué? Observe eso. Jesús está diciendo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hay cosas, muchas cosas en nuestra vida que no las plantó nuestro Padre Celestial.
Y esas cosas, mis amados, tienen que ser desarraigadas. Si usted es un hombre que quiere entender y conocer a Dios, usted debe ser la persona que, leyendo tan solamente este verso, debe decir, pues si hay algo en mi vida que Dios no plantó, debe ser ¿qué? Y desarraigado, ¿qué quiere decir? ¿Sacarlo de qué? De raíz, efectivamente, sacarlo de raíz. ¿Ok? Esta noche yo vengo a presentarle un tema que lo que propone o lo que busca, fíjese bien, es entender la raíz de muchos de nuestros males, los cuales están en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Ok? Y se trata de desarraigar aquello. Mire, en la casa de su servidor hay un pequeño jardín en la parte de atrás que me gusta mucho, pero yo observo que si en ese jardín no se sacan las hierbas malas de raíz, vuelven a salir. ¿Ok? A mí me gusta ver el jardín bien parejito, bien limpiecito. Es la vista del estudio de su casa, que es mi casa. ¿Ok? Ahí me siento a meditar muchas noches, muchos días, ¿verdad? Viendo la luz del sol, viendo las plantas, ¿ok? En un ambiente de paz y de tranquilidad. Me gusta ese ambiente, lo hice especialmente para buscar al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Y yo observo eso, que cuando el jardinero viene puede con una maquinita, ¿verdad?, limpiar y cortar todo el jardín, ¿ok? Y cuando lo limpia, a pesar de que yo ya había visto algunas ramas, ¿verdad?, que son hierbas realmente, viene la máquina, corta todo y desaparecen aquellas plantitas que en realidad son hierbas. Si no hace un trabajo de ir a buscar plantita por plantita, estas van a volver a salir y escúcheme, salen más pronto, crecen más pronto que el mismo césped. ¿Cuántos me están entendiendo? El césped lleva un crecimiento, pero esa hierba lleva un crecimiento más fuerte, más grande. Rápido se nota, a las días y semanas, luego se nota que creció más la hierba mala que el césped que usted y yo consideramos bueno. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Entonces eso significa que tienen un poder tremendo. La Biblia nos dice que en lo natural usted y yo podemos comprender lo espiritual. ¿Cierto o no cierto? Entonces eso nos debe de servir para comprender el poder espiritual que está detrás de todas esas raíces con hierbas malas. ¿Estamos comprendiendo? Verso 14, dice el 14, dejadlos, dijo Jesús, refiriéndose a los fariseos. Y Jesús dijo de ellos, son ciegos, ¿qué? Guías de ciegos. O sea, no ven. Y si no ven, en la escritura el ver tiene que ver con los ojos del entendimiento. Quiere decir que no entienden. ¿No qué? No entienden. O sea, ojos naturales sí tienen, pero ojos espirituales para entender no tienen, no entienden. Y si el ciego dice, guiaré al ciego, ambos ¿qué? Caerán en el hoyo. Verso 15, dice el verso 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Quiere decir que ellos tampoco la entendían y buscaban entenderla, pero ellos sí querían entenderla. ¿Ok? Los fariseos no querían, pero ellos sí querían. ¿Estamos? Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí realmente vinieron porque quieren entender la escritura? Ok, muy bien. Verso 16, dice el verso 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Quiere decir que a pesar de que ya eran discípulos de Jesús, todavía les faltaba entender muchas cosas. Pero para eso tenían un maestro, para que les enseñara y para que les hiciera entender, para que les explicara las cosas, ¿verdad? Verso 17, dice el verso 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, aunque te cueste 2 días de diarrea, pero al final de cuentas va a ser echado en la letrina? Y ahí se va a acabar el problema, ¿cierto o no cierto? Ahora, el asunto es, verso 18, lo siguiente, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, dice. ¿Ok? Lo que sale de la boca tiene un poder tremendo.
Dice, del corazón sale, y esto que dice, contamina al hombre. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú y yo hablamos, ¿verdad?, tiene un poder de contaminación tremendo y muy duradero, mi amado. Ese es el problema. Es ahí donde usted y yo debemos poner atención, en lo que hablamos. Mire, entre testimonios y experiencias y aún testimonio personal, quiero hablarle esta noche. Esta mañana vine a revisar la construcción que está aquí arriba y le dije a Jesús, acompáñame, que generalmente Jesús anda conmigo aquí en la ciudad. Y llegamos a una gasolinera porque vi que el tanque estaba medio vacío. ¿Ok? Llegué a una gasolinera aquí, Chevron, que está ahí de contraesquina, de aquí a la vuelta. ¿Ok? Y el despachador de gasolina comenzó a echar gasolina a mi camioneta. ¿Ok? Y entonces oí que recibí una llamada por teléfono y al mismo tiempo estaba atendiéndome y atendiendo la llamada. Cuando yo lo oí atender la llamada, comencé a escuchar lo que él decía. No porque quería escucharlo, simplemente hablaba, estaba muy cerca de mí, ¿verdad? Y se oía todo lo que él decía. ¿Sabe? Me asombré. Le hablaba a su esposa con tanto amor y con tanta ternura. Le decía, mi amor, no te preocupes, yo lo voy a arreglar, yo voy a ir. No, tú no te preocupes, de veras, cálmate. Como que la esposa le estaba exponiendo algún problema, pero ella la estaba tratando de calmar y diciendo, yo voy a ir, yo lo voy a arreglar, yo voy a pasar por ti, yo voy a ir a arreglar todo eso. Y al final todavía le dijo, hasta luego, mi amor. Mire, mi amado, no hay muchos hombres que traten así a su esposa. Y yo me quedé así perplejo. El hombre se puso a revisar todas las llantas de la camioneta. Me dijo, su llanta delantera izquierda anda baja. La revisó, todas las puso parejas. Y yo le dije a Jesús, Jesús, ¿te fijaste cómo trató a su esposa? Un despachador de gasolina generalmente no es una persona que tenga mucho intelecto. ¿Cierto o no cierto? Y es difícil ver a un despachador de gasolina que trate de esa manera a su esposa. Nunca en mi vida me había tocado ver eso o escuchar eso. Ahora, terminó de darme la gasolina y yo le dije, Señor, lo felicito por la manera de tratar a su esposa y de hablarle a ella. Y el Señor se sonrió y me dijo, siempre la trato así, me dijo. Y yo, wow, qué maravilla. Hasta se me olvidó darle propina. Le había revisado todas las llantas y se me olvidó darle propina. Pero yo por querer decirle y exaltar la acción que él había tenido. ¿Cuántos están escuchando? Ok, ahora fíjese bien, nos fuimos Jesús y yo, venimos y revisamos aquí arriba, regresamos a la oficina y cuando ya íbamos llegando a la oficina, el Señor me dijo, hey, ¿y la propina? ¿Lo exaltaste por lo que hizo? Pero la propina. Y le dije, Jesús, se me olvidó darle propina al Señor. El Señor me está moviendo a que me regrese a darle la propina. Y nos regresamos hasta la gasolinera, me estacioné otra vez. Le iba a jugar una broma y le iba a decir, ¿sabe qué? Las llantas están desbalanceadas, alguna cosa así. Pero dije, no, este hombre se quedó con un buen corazón. Nada más vine y le dije, ¿sabe qué, Señor? Se me olvidó darle su propina. Y vengo a entregársela, me devolví para dársela. ¿Por qué le digo esto? Fíjese bien, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto ¿qué? Contamina al hombre. ¿Cuántos de nosotros, fíjese bien, hemos contaminado la vida de nuestras esposas o de nuestros hijos o de nuestros amigos con lo que decimos, con lo que hablamos? Ese es el asunto. Y usted y yo necesitamos tomar conciencia de eso, fíjese bien, y encontrar la raíz del por qué somos así. Del por qué salen todas esas iras y todas esas contiendas y todas esas rencillas y todos esos problemas. ¿Cuántos me están escuchando? Que contaminan la vida de los demás,
pero no en una manera tan sencilla como que como algo, voy al baño y eso ya se fue, sino de una manera tal, fíjese bien, que esto va a durar por muchos años. ¿Ok? Si no lo cuidamos y si esa persona no sabe cómo ser libre de aquella situación. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Ahora, vamos al verso 19, último para esta parte. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En este versículo Jesús está hablando de géneros espirituales. Un género espiritual quiere decir que abarca muchos otros problemas al mismo tiempo, que no se refiere a una sola cosa. ¿Ok? Dice los adulterios. Observe que no dice el adulterio, sino dice los adulterios. O sea, hay muchas clases de adulterio. ¿Cuántos me están entendiendo? En todos los puntos, observe que Jesús está hablando en plural. ¿Ya se fijó? Dice malos pensamientos, muchos, homicidios, muchos, adulterios, muchos, fornicaciones de muchos tipos, hurtos de muchos tipos, falsos testimonios de muchos tipos, blasfemias también de muchos tipos. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces Jesús está hablando en este versículo de géneros de pecado. ¿De qué? Sí. Géneros quiere decir que ahí hay un gen que origina muchos otros elementos, muchos otros espíritus, genera muchas cosas más. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y dice que todo sale del corazón. ¿De dónde sale? Del corazón. Por lo tanto, por eso es que en la Escritura dice que sobre toda cosa guardada hay que guardar ¿qué cosa? Nuestro corazón. ¿Ok? Lo que más importa para cada uno de nosotros es que usted y yo cuidemos nuestro corazón. Porque si no lo cuidamos, de ese corazón van a comenzar a salir cosas contaminantes para todos los que están a nuestro alrededor. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Contaminación que va a quedar pegada en sus vidas si ellos tampoco saben cuidar su corazón, y puede quedar para toda la vida, puede herir y doler para toda la vida. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Muy bien, ahora fíjese bien, estamos encontrando entonces que la raíz de los homicidios, ¿ok?, es el corazón. Que la raíz de las blasfemias, de los hurtos, es lo que hay en el corazón. Eso es lo que estamos encontrando. Acuérdese que anteriormente vimos un versículo que dice que toda planta que mi padre no plantó debe ser ¿qué? Desarraigada. Efectivamente. Entonces se trata de que usted y yo vayamos a buscar la raíz de las cosas. No lo que es superficial, no lo que es aparente, sino la raíz de las cosas. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Dios no quiere personas, Dios no quiere hijos de Dios, fíjese bien, que solamente estén limpiándose por fuera, en lo aparente, en lo externo. Dios quiere personas que estén sumamente interesadas, totalmente interesadas en limpiarse por dentro primero. ¿Cuánto están comprendiendo? Por eso es que Jesús un día a los fariseos les llamó sepulcros blanqueados. ¿Por qué cree que le llamó sepulcros blanqueados? Porque por fuera estaban blanqueados, pero adentro era un sepulcro, un muerto. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Entonces al Señor lo que le importa es que usted y yo limpiemos nuestro corazón, porque eso es lo que contamina todo lo demás. ¿Ok? Ahora, yendo a esta primera raíz, a ver, todo el mundo diga primera raíz. Estamos encontrando que lo que tenemos que cuidar es nuestro corazón. Ahora, el asunto es, ¿cómo es que también en un momento dado nuestro corazón fue contaminado? Para que en todo caso, fíjese bien, luego de nuestro corazón salieran cosas que contaminan a otros. Malos pensamientos, blasfemias, hurtos, adulterios, fornicaciones. Por favor,
Vámonos a Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice la Escritura de esta manera. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Mire, este versículo nos está mostrando que en realidad la fuente de todo lo que nos influencia viene solamente de dos partes. La primera parte está muy expuesta, muy desarrollada. La segunda parte es muy directa y va al grano. Dice, mirad que nadie, ¿cuánto es nadie? Nadie os engañe, dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por un lado, nos está mostrando, fíjese bien, que los engaños, escúcheme, el pecado es engaño. ¿Qué dije? El pecado es engaño. Ahora, adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, hurtos, blasfemias, ¿qué son? Pecado. Y si son pecado, ¿qué son? Engaño. ¿Cuántos estamos entendiendo? Mirad que nadie os engañe, dice, por medio de. Entonces, ¿cómo entró ese pecado en nuestro corazón que luego sale por la boca? Mire, ¿sabe cómo entró? Por causa de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, pero no provinieron de Cristo. ¿Cuántos estamos entendiendo? No provinieron de Cristo. Entonces este versículo nos está mostrando que hay dos fuentes de sabiduría. Está la sabiduría según Cristo. ¿Qué dice Primera de Corintios 1:24? Primera de Corintios 1:24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué dice? Poder de Dios y ¿qué? Entonces Cristo es poder y también es sabiduría. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, esto es un contraste con la otra sabiduría. Regresemos por favor a Colosenses capítulo 2 verso 8 y dice la Escritura, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Esa es la otra sabiduría. La Biblia habla de dos clases de sabiduría, solamente dos. ¿Ok? La sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es de la tierra. ¿Ok? ¿Cuántos están ahí? Santiago capítulo 3 verso 15, 16, 17. Dice, no, con el puro 15. Porque esta sabiduría no es, dice, la que desciende de lo alto. Esa es una, ¿verdad? Y se está refiriendo a ella como terrenal, animal y diabólica. Ahora, la otra sabiduría es la que sí desciende de lo alto. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Entonces, nomás hay dos sabidurías a las cuales usted y yo podamos tener acceso. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Y el verso que tenemos ahorita en cuestión de Colosenses capítulo 2 verso 8 está hablando de esas dos sabidurías. Uno, la que no desciende de lo alto, la terrenal, animal y diabólica, y la otra es la según Cristo. ¿Cuánto estamos entendiendo? La sabiduría que desciende ¿qué? De lo alto. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Muy bien, ahora fíjese bien, tratemos de explicar este verso. ¿Ok? Este verso nos está diciendo, fíjese bien, que no debemos dejarnos engañar por nadie. ¿Por cuántos?
por nadie. ¿Eso qué quiere decir? Que toda persona que de alguna manera hace pecado, contribuye al pecado, provoca el pecado, es una persona con la cual yo no me puedo relacionar íntimamente. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Ok? No me puedo relacionar íntimamente. Y aclaro diciendo íntimamente porque ni modo que no hagamos negocios con nadie. ¿Ok? Ni modo que no tratemos con nadie. Todos los días vivimos en el mundo y tenemos que convivir, ¿verdad? Con toda la gente, sea del tipo que sea. ¿Ok? Entonces dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Miren, la palabra filosofías quiere decir amor por las cosas sabias. ¿Qué quiere decir? Amor por las cosas sabias. Escúcheme, aún los mismos seres humanos tienen amor por las cosas sabias. Pero aquí hay un asunto muy particular. Váyase por favor a Hechos capítulo 17, verso 16. Y de ahí vamos a caminar hasta el 27. Hechos 17, verso 16. Dice la escritura de esta manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Verso 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Ok? Los judíos se reunían los sábados. Entonces los sábados discutía con los judíos. Pero observe que en toda la semana discutía con los que estaban en la plaza. ¿Ya se fijó? Una pregunta, ¿perdí el tiempo? No, no perdí el tiempo. Todos los días lo aprovechaba. 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Aquí están, fíjese bien, un montón de filósofos. Usted y yo, fíjese bien, con poquito historia, poquito intelecto que tengamos, hemos de saber que si algún pueblo desarrolló el pensamiento, son los griegos. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora, Pablo fue y se codeó con ellos y discutió con ellos todos los días en la plaza, dice. ¿Ok? Y fíjese bien lo que estos filósofos decían. ¿Qué querrá decir este qué? Quiere decir que no le entendían. Recuérdese el primer verso que usted y yo utilizamos esta noche. Oíd y entended. ¿Qué quiere decir? Que oían, pero no entendían. Ahora, pueden tener toda la filosofía y el desarrollo de filosofía que hay en el mundo, pero no podían entender las cosas de Dios. Pueden tener la sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero no pueden entender la sabiduría de lo alto. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Qué tremendo que un gran filósofo de aquel tiempo, mira, estamos hablando como los grandes filósofos de nuestros tiempos, los mejores. Gente que tú pudieras pensar ha salido de grandes universidades como Harvard en Estados Unidos o Cambridge en Inglaterra, ¿ok? O cosas así. Pueden entender las cosas de la sabiduría humana, pero no pueden entender la sabiduría de Dios. ¿Cuántos están comprendiendo? Ahora dice, y otros, dice, parece que es predicador de nuevos dioses, decían. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Vamos al siguiente verso, 19. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago. ¿A dónde? Mira, se llamaba Areópago porque en el lugar, el nombre Areópago viene del dios Ares. Y el dios Ares es el dios de la guerra de los griegos. ¿Eso qué quiere decir? Si el lugar se llama Areópago, está dedicado al dios Ares, ¿qué crees que se daba ahí? Una guerra, pero una guerra cuerpo a cuerpo.
Era una guerra de palabras, una guerra de filosofías, una guerra de sabidurías. Yo pienso así, y el otro, yo pienso así, y el otro, yo pienso así, y el otro, yo pienso así. Y en medio de todos, Pablo. Y lo dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? O sea, de plano no entendían nada. Siguiente verso, 20. Pues traes a nuestros oídos, ¿qué cosa? Cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. De plano, están indicando, ¿verdad? Claramente que no pueden entender absolutamente nada. Los mejores filósofos de aquel tiempo. Así pasa también, no creas que ha cambiado las cosas con los mejores filósofos de nuestros tiempos. ¿Ok? Verso 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, escúcheme, Atenas era una ciudad cosmopolita, como la Nueva York de este tiempo, como la Hong Kong de este tiempo, como la Tokio de este tiempo, como la París de este tiempo, como la Dubái de este tiempo. ¿Cuántos me están escuchando? Así era Atenas en aquel tiempo. ¿Ok? Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír, ¿qué cosa? Algo nuevo. ¿Ok? Ahora, verso 22. Dice el 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, en medio de la guerra de palabras, ¿ok? Dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, dice. 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Mire, era tanta la sabiduría de estos hombres que hasta hicieron un altar por si se equivocaban. Por si tenemos un error y no hemos conocido alguno, ya los conocemos todos, pues hay que poner uno para el Dios no conocido también. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Dice, al que vosotros, de tal manera, fíjese bien, era tal la guerra que a ellos nadie les podía ganar. En el sentido de que si alguno venía con una idea nueva, ahí está el Dios no conocido. También tenemos un lugar para él. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os ¿qué? Anuncio. Ahora, 24. Dice el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos, ¿qué dice? Hechos por manos humanas. Órale. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Así es que si algún día a usted le dijeron que en tal lugar, en tal edificio estaba Dios, porque yo creo que a muchos de aquí le dijeron, mira, en tal iglesia, ahí está Dios. Y así lo educaron, y así lo formaron. ¿Cuánto estamos entendiendo? Con esa sabiduría. ¿Ok? Le indicaron que en ese lugar preciso, ¿verdad? Y a ese lugar donde le enseñaron a ir, ahí estaba Dios. ¿Ok? Ahora, verso 25. Dice, ni es honrado por manos de hombres. ¿Ok? Como si necesitase de algo. ¿Ok? Pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Y qué dice? Y todas las cosas. Verso 26. Con este terminamos esta parte. Dice esto, y este verso es central. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, dice, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Termino con el 27. Dice, ¿para que qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Y observe lo que dice después de hallarle. Todos juntos, 1, 2, 3.
¿Otra vez? Otra vez. Vea lo que dice la Escritura en Deuteronomio 30:14. Deuteronomio 30:14. ¿Cómo dice? Dice, Pablo les dijo a los atenienses, aunque ciertamente no está muy lejos de nosotros, les dijo. Ahora, no está ni tan lejos que fíjese dónde está. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿En dónde está la palabra? No oigo, ¿en dónde está la palabra? En la boca y en el corazón. Escúcheme, ¿dónde puso Dios la palabra? En el corazón. Entonces, ¿qué tan lejos está de nosotros? Esto es lo tremendo. Que el hombre vaya y busque a Dios por todos lados y que no se dé cuenta que está dentro de sí mismo. Eso es lo tremendo. Que lo busque por todos los medios, que busque por todas las tecnologías, que busque en todas las filosofías, pero está dentro de sí mismo. No lo busca donde debe de buscar. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, verso 8? Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Entonces, ¿dónde está la palabra, mi amado? No oigo, ¿dónde está la palabra? En el corazón. ¿Cuántos están comprendiendo? Ahora, regresando a Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice la Escritura, porque en él había 2:8, perdón. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Pablo fue, escúchame, y discutió con los filósofos, los grandes filósofos de aquel tiempo. Y les dijo, señores, ustedes andan buscando por todos lados, pero la palabra la puso el Señor adentro de su corazón. No tienen que ir muy lejos. Está dentro de su corazón. ¿Ok? ¿En dónde está la palabra, mis hermanos? Sí, Dios un día la puso en su corazón. Él puso el chip para tu espíritu adentro de tu corazón. Si tú buscas dentro de tu corazón, vas a escuchar la voz de Dios. Si te ejercitas en ello, vas a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos me están comprendiendo? ¿Ok? Si lo buscas en la intimidad, de ahí de tu corazón, va a salir la voz de Dios. ¿Por qué cree que Jesús un día dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Quien lo entiende ahora, denle un aplauso al Rey, por favor. Ahora, por otro lado, el asunto está en que el hombre anda buscando filosofías, pero además anda buscando huecas sutilezas. Escúcheme, pensamientos huecos, vacíos. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que anda buscando. Ahora, esos pensamientos vacíos, ¿de dónde provienen? Dice, según las tradiciones de los hombres. Ese es uno de nuestros gravísimos problemas, ¿sabía usted? ¿Cuántos años tiene usted? No me diga. Bueno, aquí no hay ninguna mujer, ¿verdad? Nadie esconde los años, ¿verdad? Pero todos los años que usted y yo tengamos, quizás menos unos cuantos, fuimos formados por tradiciones de hombres. Nos educaron con tradiciones de hombres,
con maneras de pensar de la abuelita, del abuelito, del papá, y las que agarró el papá en la cervecería, en el bar, en no sé dónde, ¿ok? Con los amigos borrachones, etcétera, etcétera. Toda esa filosofía y hueca sutileza, de ahí las agarró y con esa nos enseñaron y con esa nos formaron. Ahora, ¿usted comprende por qué del corazón sale tanta contaminación? ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Está entendiendo? Ya no hablemos de iniquidades y todo eso. Imagínese 40 años siendo formados de esa manera. Si es que usted tiene 40, 45 o 50. Imagínese que como yo, que tengo 57, ¿verdad? 50 años, imagínese, o más formados de esa manera. ¿Qué tan arraigados pueden estar esos pensamientos? Tanto que muchísimas veces, fíjese bien, nosotros mismos decimos, es que mi abuelita decía así, y es que mi papá decía así, y que mi fulanito de tal decía así. ¿Cierto o no cierto? Esas son las filosofías y huecas sutilezas, hechas según las tradiciones de los hombres. Ahora, ellos los agarraron de otros y de otros y de otros, pero todo hecho por tradiciones de hombres y no según Cristo. Como dice el verso, conforme a los rudimentos del mundo, dice la Escritura. ¿Conforme a qué? ¿Sabe? La palabra rudimentos quiere decir arreglo ordenado. ¿Qué quiere decir? Arreglo ordenado. Sí, arreglo ordenado, pero por el mundo. Usted y yo sabemos que el hombre también trata de ordenar cosas, ¿sí o no? Usted tiene un negocio, usted ordena cosas en su negocio, ¿sí o no? Establece sistemas en su negocio, ¿sí o no? Son formas, arreglos, ordenamientos que usted mismo dispone, creyendo que así van a funcionar mejor las cosas, ¿sí o no? Pero todo proviene, dice Pablo, ¿de dónde? Del mundo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? ¿Ok? Ahora, no me estoy refiriendo a que lo que ustedes hacen en el negocio sea algo malo, sino que a todo aquello que usted y yo aprendimos en los años pasados son arreglos y ordenamientos hechos por pensamientos humanos. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Y eso nos fue puesto en nuestro espíritu y en nuestra mente por muchos años. Ahora, si fue puesto por muchos años, ¿usted cree que es fácil de arrancarlo? No es fácil, mi amado. No es fácil. ¿Ok? Cosas que aprendimos por muchísimo tiempo, no es fácil quitarlas de la cabeza. Ahora, el asunto es que Pablo nos está diciendo que no debemos dejarnos engañar por esa clase de pecado. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? Sino que lo que debemos de adquirir ahora es la sabiduría de Dios. La sabiduría según Cristo. ¿Cuántos están ahí? Le llevo en este momento a 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Seguramente usted conoce este verso, mucho. Dice la Escritura de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Escuche, las cosas viejas, ¿qué? Entonces tenemos que deshacernos de ellas. ¿Cuántos están comprendiendo? Tenemos que deshacernos de ellas. Si es que estoy en Cristo, si es que digo estar en Cristo, yo necesito deshacerme de esas cosas viejas, las cuales deben quedar en el pasado. Y luego dice, he aquí todas. ¿Cuántas? Todas. Ninguna área de nuestra vida en el pensamiento debe quedar exenta de una revisión en el filtro de la palabra de Dios, según la sabiduría de Dios. Ninguna área, fíjese bien. Y si usted y yo somos un atento discípulo o atento alumno del Señor Jesucristo,
entonces yo voy a abocarme a revisar todas las áreas de pensamiento en mi vida para hacerlas nuevas. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y nunca decir, es que yo soy así y a mí me dejas porque yo soy así. El que dice yo soy así, ese es un carnal que no anda según Cristo. Así es que si se le salió el día de hoy, cuídese, porque usted no anda según Cristo. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Usted y yo necesitamos revisar todo a la luz de la palabra de Dios, todo a la luz de la sabiduría que hay en Cristo. ¿Ok? Ahora, observe lo que dice Efesios capítulo 4, verso 20 y 21. Efesios capítulo 4, versos 20 y 21. Dice la escritura de esta manera: mas vosotros no habéis aprendido, ¿qué dice? Así a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo está diciendo, si ya aprendiste algo de Cristo, o sea, si ya revisaste las cosas viejas, las cuales deben de pasar, he aquí todas son hechas nuevas, entonces tú ya has aprendido algo de Cristo. ¿Ok? Y esa es la manera en que usted y yo necesitamos pensar, según Cristo, según hayamos aprendido de Cristo. Ahora usted puede decirme, pastor, pero apenas yo voy llegando. Bueno, pues ahora se trata de que usted esté continuamente, fíjese bien, continuamente buscando al Señor para revisar todo su pensamiento y comenzar a hacerlo nuevo cada vez y cada vez y cada vez. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Eso, de eso se trata, de ir renovando el entendimiento. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2, ¿qué dice la escritura? Romanos 12, verso 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la ¿qué? ¿Cómo va a haber una verdadera transformación en nosotros? Cuando haya una renovación de nuestro entendimiento. Exactamente. Así va a haber verdaderamente una transformación en nuestra mente, una transformación en nuestro corazón, una transformación en nuestro comportamiento. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? ¿Cuántos desean esa transformación? ¿Cuántos desean saber cómo lograr esa transformación? Porque también es no nomás decir quiero la transformación, necesito saber cómo lo voy a hacer. ¿Cuántos están entendiendo? Muy bien. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿qué? Agradable y perfecta. Entonces usted y yo necesitamos una verdadera transformación de nuestro entendimiento y aprender de Cristo y dejar las filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de hombres y rudimentos del mundo. ¿Cuántos están entendiendo? Todas aquellas formas de pensar que no estaban de acuerdo con el entendimiento ahora de la palabra de Dios, no con la letra, con el entendimiento. ¿No con qué? Sí, no con la letra, porque la verdad está en el entendimiento de la letra. Eso es lo profundo, eso es lo verdadero. Ahora, por favor, váyase en este momento a Colosenses capítulo 2, verso 2 y 3. Y vea lo que dice la escritura. ¿Cuántos quieren realmente una verdadera transformación en su manera de pensar y por lo tanto luego en su manera de ser? Bueno, le voy a comenzar a dar la clave para que usted pueda hacer eso. Le repito, no es fácil, porque no es fácil quitar 40 o 50 años de costumbres y tradiciones del mundo en 1 o 2 días. ¿Estamos entendiendo? Pero si usted sigue lo que dice la palabra de Dios, eventualmente usted va a poder tener un pensamiento muy diferente al que usted y yo tenemos ahora. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos han luchado con esos pensamientos que muchas veces ni queremos pensar, pero vienen a la cabeza? A veces nosotros mismos nos asombramos de lo que estamos pensando, ¿cierto o no cierto? ¿De dónde salió ese pensamiento? ¿Por qué lo tengo en mi cabeza si yo no quería ni pensarlo?
Y lo más tremendo es que me está empujando a actuarlo. Bien. Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Observen lo que dice. Dice, para que sean consolados sus corazones. ¿De dónde proviene todo? Del corazón, del Espíritu. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, observe, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces el Señor quiere que usted y yo vayamos tras esas riquezas. Pero observe que dice hasta alcanzar. No se alcanzan en un día o dos. ¿Ok? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. A eso nos van a llevar esas riquezas de pleno entendimiento. Vaya por favor al verso 3 también. ¿Qué dice el verso 3? En quien están, observe, en Cristo, en quien están escondidos. ¿Qué están escondidos, mis amados? ¿Qué está escondido en él? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Wow. ¿Cuántos tesoros? Ahora observen que en carácter de qué están. Escondidos. ¿Cómo están? Entonces quiere decir que hay que escarbar, escudriñar. ¿Por qué cree que le invitamos tanto a meditar la palabra? Si usted quiere ser un hombre sabio, usted va a buscar lo que está escondido. Porque la Biblia dice que los tesoros de la sabiduría no están por encima, mi amado. Están escondidos. ¿Están qué? Efectivamente. Por eso el verdadero pueblo de Dios escudriña la palabra, se mete en ella. Porque esos tesoros están ¿cómo? Escondidos. ¿Cuántos están ahí? Ahora, observe cómo el verso dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este verso es absoluto. No da lugar a dudas, ni a indirectas, ni a parcialidades, ni nada. El versículo está diciendo, en él está toda la sabiduría. ¿Cómo dije? En él está toda la sabiduría. Eso es lo que está diciendo este verso, mi hermano. Es tajante. En él está toda la sabiduría. Por eso es que usted y yo muchas veces tenemos muchos problemas. ¿Sabe por qué? Porque no lo estamos buscando realmente a él. Porque en él está toda la sabiduría. Pero esa sabiduría está escondida. ¿Por qué la escondió? Porque él quiere ver quién realmente ama su palabra y la busca y quiere descubrir esos tesoros. Si no, hasta el diablo supiera esos tesoros. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Por eso los escondió. ¿Ok? Ahora, no es tan lejos. Está en tu boca y en tu corazón. No tienes que ir hasta Harvard, olvídate. No tienes que buscar becas, ni transportes, ni aviones, ni nada. Nomás tienes que buscar una escritura y un lugar íntimo para escudriñarlo. ¿Está ahí? Ahora, le platico un testimonio para aplicar esto. Un hombre vino conmigo y me dice, apenas el día de ayer, y me dice, pastor, ¿cómo le hizo usted? Porque yo quiero que me diga así, ¿cómo le hizo usted para quitar todos esos malos pensamientos de su cabeza? Dígame cómo le hizo. Porque yo quiero quitarme de mi cabeza todos esos pensamientos que me quieren llevar al adulterio. Quiero quitármelos. Por eso vengo y le pregunto así directamente, ¿cómo le hizo usted?
Y yo quiero ser muy directo con usted esta noche. Estamos entre hombres. Y él me dijo, ¿usted alguna vez se acostó con mujeres? Mira, hijo, le dije, déjame decirte una cosa. Mi vida y tu vida son diferentes. Yo ya conozco un poco de la vida de ese hombre. No estamos en el mismo caso. Mi vida fue así, así, así. La tuya ha sido así, así y así. Si observas, no son los mismos casos. ¿Ok? Pero te voy a decir cómo empezó todo. El día que yo entendí que en Cristo están todos los tesoros y todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento, ese día fue el principio. Porque escúchame, mientras tú no entiendas, no admitas, no creas que en Cristo está toda la verdad, siempre vas a andar dando tumbos. Siempre vas a andar comparando, siempre vas a andar razonando, siempre vas a estar haciendo comparaciones de que si fulanito dice la verdad o no, si la Biblia dirá la verdad o no. Tú y yo necesitamos establecer que la Biblia dice la verdad y es absoluta, y que todo lo demás es engaño. Eso es lo que primero necesitamos establecer, porque mientras no esté establecido, usted y yo siempre vamos a andar, toma un poquito de acá y un poquito de allá, y un poquito de acá y un poquito de allá. El día que tú establezcas que la verdad está en Cristo, ahí empieza todo, y que no hay otra verdad más que la que está en Cristo. La Escritura dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si yo quiero ser un hombre sabio, yo no voy a andar buscando las cosas que están en el mundo, los engaños que están en el mundo. Yo voy a buscar lo que dice Cristo. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Y nunca voy a andar poniendo en una balanza qué dice el mundo, qué dice Cristo. No, para mí no hay dos factores, nomás hay uno solo. Se llama Cristo. Dele un aplauso al Rey, por favor. Muchos aquí no habían entendido eso. Espero que esta noche usted lo entienda. Espero que esta noche usted sea tajante y radical para decir, Cristo es la verdad. Si Cristo es la verdad para usted, usted va a escudriñar lo que dice Cristo. Va a buscar los tesoros que hay en su sabiduría. Pero si no es así, usted va a andar buscando por todos lados como los atenienses. ¿Cuándo están comprendiendo? Lo primero que usted necesita establecer es que en Cristo están escondidos todos los tesoros, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento, y que el mundo solamente ofrece engaños. Eclesiastés capítulo 2, verso 11 al 13. Eclesiastés 2, verso 11 al 13. Dice la Escritura, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Observe, y aquí todo era ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Qué es vanidad? Vanidad es todo lo que no te lleva a la eternidad. Eso es vanidad. Porque todo lo que no te lleva a la eternidad es vanidad, es lo que se hace aquí debajo del sol y no tendrá ningún provecho. Algún día se queda aquí y tú te vas sin nada. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y si no vas a esa eternidad, ¿en qué se convirtió todo lo que hiciste aquí? En vanidad. ¿En qué? Escúcheme, vanidad es todo lo que se hace aquí en la tierra y que no nos lleva a la eternidad. Eso no quiere decir que vamos a dejar de trabajar y dejar de hacer y dejar de disfrutar y dejar de vacacionar y dejar de vivir. No, eso no quiere decir eso. Lo que sí quiere decir, fíjese bien, es que para usted y para mí debe haber un valor primordial.
y yo le doy valor a lo que me va a llevar a una eternidad. Lo otro es secundario y nunca va a ser primario. ¿Cuántos me están entendiendo? Siguiente verso, 2:12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Eclesiastés 1:14. ¿Qué dice la escritura? Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí, ¿qué dice? Todo ello es ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu. ¿Ya se fijó? Todo lo que se hace debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Nomás aflige a nuestro espíritu. Nuestro espíritu desea lo eterno, esa es la realidad. Pero nuestra carne desea lo terrenal. Y entonces usted es el que tiene que dar prioridad a una o a la otra cosa. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ok, el hombre sabio dice: la sabiduría está en Cristo y yo voy a buscar la sabiduría. Muchos de ustedes, fíjese bien, muchos de nosotros, algún día cuando comenzamos a recibir alguna sabiduría terrenal, nos quedamos maravillados. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque nos dijeron, nos enseñaron, nos inculcaron que esa sabiduría terrenal nos iba a sacar de pobres. ¿Cierto o no cierto? Ve a la escuela, ve a la universidad, ve a la carrera, y gradúate de doctor. ¿Para qué? Para que no seas pobre toda la vida. Y el que no fue está diciendo: eso me pasa por no haber estudiado. ¿Y quién dijo que eso realmente era la sabiduría? Vienen los tiempos y después no puedes ni arreglar tu propia familia, tu propio matrimonio. No puedes vivir ni en paz ni en tu propia casa con esa sabiduría terrenal. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, le decía, lo primero que usted y yo necesitamos establecer es que toda la verdad está en Cristo. El día que yo dije, la verdad está en Cristo, no tengo por qué buscar en otros lados, ahí comenzó la salida a todos los pensamientos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahí comenzó, voy a buscar al Señor y voy a buscarlo en serio. Ahora, le llevo a la última parte de este mensaje. ¿Qué es necesario? Además de establecer la verdad en Cristo, en primer lugar, para que usted y yo, fíjese bien, podamos salir de esa atmósfera de malos pensamientos que provocan nuestras malas acciones. Hace 2 domingos, no sé si 3, la última vez que su servidor compartió aquí en la congregación, estuvimos hablando de la historia de Sísara. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Sísara, Barak, Jael, Eber. Jueces capítulo 4, por favor, vaya para allá. La Biblia habla de que Javín, rey de Azor, tenía un capitán llamado Sísara. Sísara quiere decir ordenamiento. Y está hablando de esos pensamientos que el hombre tiene ya de una manera muy estructurada y muy ordenada. Y que lo único que hacen, fíjese bien, es atar al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué lo atan? Porque mientras esos pensamientos estén en nuestra cabeza, usted y yo no vamos a comprender a Dios. Así como le estaba pasando a los atenienses. ¿Cuántos están comprendiendo? Que escuchaban a Pablo y decían, ¿qué es este palabrero? Que escuchaban a Pablo y decían, ¿qué querrá decir este hombre con todo esto? ¿Habla de nuevos dioses o qué? ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué tuvo que suceder, fíjese bien, para que el pueblo de Israel fuera libre de Sísara? Por supuesto no voy a ir sobre toda la historia, nada más voy a ir a 3 puntos principalmente. Número 1,
Jueces 4, 4 y 5. Si quiere, apúntelos. Después de establecer la verdad que está en Cristo, dice la Escritura que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Verdad? Ahora, Jueces 4:4 y Jueces 4:5 habla de una mujer llamada Débora que escudriñaba la Escritura, que sabía que todos los tesoros de la sabiduría están en la palabra de Dios. Esta mujer, escúcheme, llegó a tener la voz de Dios. Quien escudriña la Escritura se va a encontrar con la voz de Dios. ¿Con qué? No oigo, ¿con qué? Sí, mis amados. Hace 5 o 6 años que comenzamos a entender la Escritura en esta congregación. Poquito tiempo después comenzamos a comprender que el buscar o el escudriñar la Escritura nos lleva a escuchar la voz de Dios. Muchos en ese tiempo pensaban que estábamos locos. Hoy no dicen lo mismo, porque faltaba escudriñar. ¿Cuántos estamos comprendiendo? ¿Cuántos el día de hoy, honestamente, levanten su mano, dicen: yo he escuchado la voz de Dios? ¿Se fija que no estábamos locos? Ahora, quiere decir que si tú, varón, comienzas a escudriñar la Escritura, vas a escuchar la voz de Dios. Ahora, déjame decirte algo: la voz de Dios no confunde, la voz de Dios no divide, la voz de Dios no turba. Las personas están turbadas en sus pensamientos, confundidos en sus pensamientos, desordenados en sus pensamientos, escuchan muchas voces en su cabeza. ¿Sabe por qué? Porque no están escuchando qué cosa, no están escudriñando la Escritura para escuchar qué cosa, la voz de Dios. ¿Cuántos están ahí? Esta mujer escuchaba la voz de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo escudriño la palabra, estableciendo primero que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, voy a llegar a escuchar la voz de Dios. Ahora, váyase al verso 6 y 7. Jueces 4, 6 y 7. Ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? 7. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, el que ordena los pensamientos, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Regresemos al verso 6. Dice: ella envió a llamar a Barak. ¿A quién llamó? Barak quiere decir destellos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta mujer, fíjese bien, esto es una historia, pero esta historia nos está dando a entender algo. Cuando alguien escudriña la voz de Dios, la Escritura comienza a tener destellos de la voz de Dios. Los primeros flachazos, como quien dice, de la voz de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, observen lo que la voz de Dios. Débora le dice a Barak destellos. Le dice: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, mi lucha, y de la tribu de Zabulón, mi habitación? Eso quieren decir. ¿Sabe qué está diciendo esta pregunta? Cuando alguien comienza a escuchar la voz de Dios, en los primeros destellos, la voz de Dios dice: oye, quiero que establezcas una lucha adentro de tu habitación. Una lucha en tu espíritu. ¿Cuál lucha? Vamos a matar a Sísara. ¿Por qué a Sísara? Porque Sísara representa todos los pensamientos y razonamientos humanos adquiridos por tradiciones de hombres y rudimentos del mundo. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es lo que está diciendo.
Entonces usted y yo necesitamos escudriñar la Escritura para que comience a surgir esa lucha adentro de nosotros. Neftalí quiere decir mi lucha. ¿Mi qué? ¿Y Zabulón qué quiere decir? Mi habitación. Es una lucha adentro de tu habitación, en tu espíritu. Lucha que tú tienes que tomar personalmente. Nadie más la puede hacer por ti, solamente tú. ¿Cuánto estamos entendiendo? Eso no depende del pastor. El pastor te está explicando cómo, pero si tú no la haces, tú nunca vas a poder lograrlo. Si tú no la entiendes y la tomas para ti como lucha personal, no va a suceder nunca. ¿Cuántos están comprendiendo? Ahora, después de eso, verso 11. Vean lo que dice el verso 11, 4:11 de Jueces. Dice: y Eberseneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Sedes. Se lo traduzco. Eber quiere decir comunidad. Ceneo, punta de lanza. De los hijos de Jobab, hombre alegrado, suegro de Moisés. Alegrar quiere decir gente que tiene entendimiento. En la Escritura la alegría tiene que ver con el entendimiento, mis amados hermanos. ¿Ok? Dice, suegro de Moisés. Moisés quiere decir sacado de las aguas. ¿De dónde creen que sacó ese entendimiento? De las aguas, la palabra. ¿Ok? Dice, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim. ¿En dónde plantó sus tiendas Eberseneo? ¿En dónde plantó sus tiendas Eberseneo? Sí. Sanaim quiere decir emigrar. Y observe, dice que el valle de Sanaim está ¿dónde? Junto ¿a dónde? ¿Junto a dónde? Sedes es santuario. Santuario. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde fue a vivir Eberseneo? ¿A dónde fue a levantar una comunidad? ¿En dónde plantó las tiendas? ¿Junto a qué? Junto al santuario. ¿No oigo? ¿Junto a qué? No oigo. ¿Junto a qué? Escúcheme. Quiere decir que este hombre fue y dijo, yo voy a poner mi vida cerca del santuario, cerca de donde está el templo. Y el templo somos nosotros, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas, porque el templo somos tú y yo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué se dedicó Eberseneo? A desarrollar lo espiritual, a desarrollar y hacer crecer el templo de Dios. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Allí plantó sus tiendas. ¿Qué quiere decir plantó sus tiendas? Cada tienda es una vida. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estaban en su casa, dijo, señores, todos los que están bajo mi autoridad, yo padre de familia, Eberseneo, vamos a ir a plantar nuestra casa y desarrollar una vida espiritual. Eso es lo que dijo. Por eso usted y yo, varones, que somos autoridad en la casa y que muchas veces nos queremos convertir en autoritarios, la mejor autoridad que tú y yo podemos tener, ¿sabes cuál es? La de plantar nuestras vidas en el santuario, porque eso nos va a dar autoridad, verdadera autoridad. ¿Cuánto estamos comprendiendo? No oigo, ¿cuánto estamos comprendiendo? En la sabiduría de Dios. Quien tiene sabiduría de Dios es un hombre honrado. Quien tiene sabiduría de Dios es un hombre respetado. No necesita hablar para que lo respeten. No necesita decir ni una sola palabra para que lo honren. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y usted y yo andamos queriéndonos imponer para poder que nos obedezcan. ¿Cierto o no cierto? Pero todo es por falta de sabiduría. ¿Cuántos están ahí? A ver, ¿cuántos están ahí? Ahora, fíjese bien. En el verso 6. A ver, vamos al verso 5, 4, 5. No, perdón, 9. En el verso 9.
la voz de Dios, Débora, le dice a Barak, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, dice, fue con Barak a Cedes. Ahora, antes de pasar a este punto, Eberseneo, dice la escritura, fue y plantó sus tiendas junto a Cedes, junto al santuario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él quería, fíjese bien, la sabiduría según Cristo. Dice, plantó sus tiendas. ¿Cómo dice? Cuando alguien planta, quiere decir que pone su vida, ¿verdad? Para que crezca ahí como un árbol. ¿Estamos comprendiendo? Mire, nadie, Jesús mismo dijo, nadie puede hacer esta plantación si no ha desarraigado de su vida las hierbas malas. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Se necesita desarraigar toda planta que nuestro Padre Celestial no plantó para poder tomar decisiones así. Se necesita ser la clase de persona que entiende que el Padre solamente planta una clase de árboles y que todos los que no pertenezcan a su plantación necesitan ser desarraigados. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, todo el mundo diga Eberseneo. Se necesitan Eberseneos, mi amado, dentro del pueblo de Dios. Mire, hemos estado hablando acerca de Colosenses capítulo 2. Váyase al verso 1 y vea lo que dice. 2:1. Pablo dice esto: porque quiero que sepáis. ¿Qué dice? ¿Qué quiere Pablo que sepamos nosotros? Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que ¿qué? Nunca han visto mi rostro. ¿Ya se fijó en eso? Eberseneo tenía una lucha y por eso fue y plantó sus tiendas en Cedes, junto al santuario, porque él comprendió esa lucha. Escuche, mi amado, si usted no hace suya esta lucha, nunca va a haber transformación por cambio de pensamientos. Usted tiene que hacer suya esta lucha. Observe que Pablo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice, y por los que están en la Odisea, y por inclusive todos los que nunca han visto mi rostro. En eso estamos incluidos usted y yo. Quiere decir que se tienen que levantar hombres que hagan suya esta lucha. ¿Cuántos están comprendiendo? Y cuando se levantan hombres que hagan suya esta lucha, muchas cosas van a comenzar a cambiar realmente. Si somos perseverantes, escudriñando la escritura constantemente, buscándolo y buscándolo, nuestra mente va a ser totalmente transformada. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Ahora, último punto. Este sí es el último. Jueces capítulo 4 verso 21. Jueces capítulo 4 verso 21. No se le olvide lo que dice en el verso 4:9. Volvamos al 4:9 primero y luego vamos al 21. Dice el 4:9: ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. ¿En mano de qué? ¿Quién iba a tener la gloria de esta batalla y de esta victoria? En el verso dice, por lo pronto, una mujer. ¿Una qué? Entonces quiere decir que la gloria de esa batalla no se le iba a dar a Barak, al destello, sino se le iba a dar a una ¿qué? Mujer. ¿Qué es una mujer, amados? Una iglesia. Entonces, ¿quién es la que finalmente se va a llevar la gloria? La iglesia. ¿Por qué? Vayamos al verso 21. Dice el verso 21: pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente a Sísara y le metió la estaca por las sienes, o sea, en los pensamientos, para acabar con los pensamientos de Sísara.
¿ok? Y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así que murió. ¿Cómo se matan los pensamientos, razonamientos humanos? Mire, mi amado, se necesita, número uno, establecer que la verdad está en Cristo, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Comenzar a escudriñarlos, porque en Él están escondidos, no están por encima. Número 3, vas a tener la voz de Dios a causa de eso. Número 4, escúcheme, por la voz de Dios, usted y yo vamos a tener destellos que nos van a decir: convierte en una lucha personal el cambio de tus pensamientos para poner solamente los pensamientos de Dios en tu cabeza y en tu corazón. Finalmente, se va a necesitar una mujer para tener la victoria total. ¿Qué quiere decir eso? Póngase en pie, por favor. ¿Sabe por qué se necesita una mujer para obtener la victoria total? Una mujer es una iglesia. Pregúntese usted, ¿de dónde adquirió muchos de sus pensamientos? ¿De dónde los tomó? ¿Quién se los enseñó? El mundo. ¿Pero quién había en el mundo? Mire, en muchos, sus compañeros de parranda fueron los que le enseñaron esos razonamientos humanos. ¿Cierto o no cierto? Sus amigochos. De ahí aprendió muchísimas cosas. También, por supuesto, padres, abuelos, familia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabe por qué la Escritura dice que la gloria de aquella batalla se le iba a entregar a una mujer? Porque se necesita no solamente que alguno de nosotros tome esto como una lucha personal. Por supuesto que se necesita eso. Pero también se necesita, mi amado, ¿sabe qué? Que aquellos que le enseñaron todas esas cosas que en el mundo aprendió se vayan de su vida y ahora la iglesia se convierta su ambiente, donde yo junto con Abiud estemos hablando de las cosas de Dios, donde yo no pueda ser contaminado con otra persona que me va a hablar de razonamientos humanos, sino que Él me va a enriquecer con su entendimiento. Y Francisco me va a enriquecer con su entendimiento. Y José Luis me va a enriquecer con su entendimiento. Porque Joás no es un hombre solitario, mucho menos ermitaño. Ninguno de nosotros vive aislado en la sociedad, ¿o sí? Por eso la Escritura dice que la gloria de aquella victoria finalmente se le dio a una mujer. Porque yo tengo que decidir el cambiar, fíjese bien, mi entorno, el cambiar mis amigos por aquellos que ahora buscan la palabra de Dios, y de donde yo voy a recibir entendimiento de la palabra de Dios. Porque ¿qué pasaría si yo tomo esta lucha personal y digo, la hago mía, pero sigo en el mundo conviviendo con amigos del mundo? ¿En realidad voy a cambiar? No, digo, ¿en realidad voy a cambiar? No, no voy a cambiar, mi amado. Todos los que son mis íntimos tienen que ser aquellos que tienen entendimiento y buscan
la palabra de Dios, la voz de Dios, entender y conocer más a Dios. Esos son mis íntimos, esos son mis amigos. Si yo tomo entonces esta como mi lucha, y además, como no vivo solo, sino todos los días tengo que convivir y compartir, entonces yo también me determino a rodearme de personas que me edifican, que edifican mi entendimiento. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y si antes hablábamos puras tonterías en cualquier parranda, en cualquier fiesta, no sé, en cualquier lugar escondido, ahora yo convivo con los de la fe. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y de esa manera, además de mi lucha, ellos me ayudan también en la lucha. Por lo tanto, esta noche solamente quiero terminar pidiéndole a usted que dé unos 15 abrazos a los que tiene alrededor y le diga: ayúdame, ayudémonos juntos. Tú también, te necesito para cambiar mi vida. No confiar en mi razonamiento, mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiar en mi razonamiento, mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti, Dios, te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti, Dios, te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. Y subiré al monte y alzaré mis manos, subiré al monte y alzaré mis manos, subiré al monte y alzaré mis manos, subiré al monte y alzaré mis manos. Las sillas las vamos a dejar en el lugar donde están, por favor. Las vamos a dejar ahí. No confiar en mi razonamiento, mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiar en mi razonamiento, mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti, Dios, te doy todo, confiando que tú harás algo hermoso dentro de mí. A ti, Dios, te doy